Con su venia, presidente, y con el permiso del pueblo de México. Yo celebro los consensos que se construyen, pero detesto la mentira y camino tras la verdad. Esta reforma constitucional que estamos discutiendo hoy, por la que por supuesto vamos a favor en Morena, tiene tres puntales principales. Uno es el consenso del que ya se habló, pero es un consenso que no está basado en concesiones graciosas. Es un consenso ganado por otro puntal, que es la lucha del pueblo trabajador, la lucha del pueblo que se ha movilizado a lo largo de 36 años para recuperar el poder adquisitivo que se perdió hasta en un 70% en la larga noche neoliberal. Y el otro puntal, compañeros y compañeras, hay que decirlo con claridad, es el humanismo mexicano, es el obradorismo. La frase de nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre. La consigna constante para que se diera este incremento salarial que se mantuvo en este movimiento desde sus inicios y a lo largo de toda la lucha y el recorrido tan largo que hemos tenido. Digamos las cosas como son, qué bueno que haya consenso hoy. Durante mucho tiempo en los mitos que se mencionaron para no subir los salarios se decía, no se puede subir los salarios si no se sube la productividad. Y de 1990 al 2016 la productividad en México creció el 19% y el salario perdió el 9% de su valor adquisitivo. No era cierto, eso era un mito que se vendía desde el neoliberalismo. También era un mito, cosas que se han mencionado hoy aquí, de decir no se podían subir los salarios, no se podía recuperar el poder adquisitivo porque iba a haber inflación. La inflación no tiene que ver con la justicia social, no tiene que ver con la reducción de la desigualdad, no tiene que ver con que haya una prosperidad compartida donde gane el empresario y ganen los trabajadores los justos. Tiene que ver con la especulación, con que las empresas en México, muchas de ellas son de las que tienen los mayores márgenes de utilidad del mundo. El salario mínimo en México pasó de 1980, el salario mínimo en Latinoamérica, el salario mínimo mexicano, en 1980 era el segundo en Latinoamérica y después pasó a ser el penúltimo en el 2018. El ingreso que ha tenido, la recuperación del poder adquisitivo que ha sido del 110% en este sexenio del humanismo mexicano, 110% que ha recuperado después de esa pérdida brutal que llevó a la pobreza, es el elemento principal para la reducción de la pobreza. No es, como han dicho también, que es otro mito del neoliberalismo, no es que son los apoyos sociales los que han sacado principalmente a la gente de la pobreza, ha sido la política salarial de la Cuarta Transformación. El 80% de los mexicanos y mexicanas que han salido de la pobreza ha sido gracias a la política salarial. Acabar con esa comisión de salarios mínimos, quitar ese otro mito también que era la unidad de medida y que no se podía hacer una unidad de medida que no fuera el salario mínimo y todos los problemas que iba a ocasionar. Se podía, se pudo, se mejoró y un 80% de los mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza fue gracias a eso. En este sexenio, cada mes en promedio han salido de la pobreza gracias a esa política salarial 100,000 mexicanos y mexicanas. 100,000 mexicanos y mexicanas en promedio cada mes. En los últimos 2 sexenios se iban a la pobreza en promedio cada mes 100,000 mexicanos y mexicanas. Por las políticas neoliberales, por todos esos mitos de que no se podía. Empezamos ese sexenio con el outsourcing, que era un fraude a la seguridad social, donde se le pagaba el salario mínimo a un trabajador de 88 pesos, a un trabajador de limpieza que hacía labores de seguridad, mientras la empresa que era amigo del que estaba contratándola en gobierno o en otra empresa privada, estaba cobrando 10, 12 mil pesos con un mecanismo de evasión de impuestos, de evasión de pagos a la seguridad social. Eso es parte de la política salarial con la que estamos acabando hoy. Nunca más un México sin un salario digno. Esa es una conquista del humanismo mexicano, del obradorismo. Nunca más un México donde los trabajadores, que son de los más productivos del mundo, los mexicanos del sur, del centro y del norte, pierdan poder adquisitivo. Nunca más, gracias a esta reforma que es producto del obradorismo. Nunca más
un México donde se le deje a los que menos tienen todos los costos de las políticas equivocadas y los que más tienen tengan la política del embudo, todo hacia ellos. Eso en 2018 se acabó con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, y esta reforma constitucional que vamos a aprobar se va a fortalecer. Uno de los gritos que más me emocionó de los que dio nuestro presidente el 15 de octubre es: ¡vivan los trabajadores mexicanos que son los mejores del mundo! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!